Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, aquí estoy de nuevo, otra excursión, otra salida a terreno. Hoy de aquí algunos 40 kilómetros al sur de Vallenar de nuevo, ¿no? Y bueno, hay otro sector minero aquí, desde la Panamericana, hay que entrar aquí por una posada. Bueno, y ahí se abre el distrito Pastos Largos. En realidad, yo tengo que confesar, nunca yo escuché tanto de eso, ¿no? Pero si uno entra y uno lo ve en los antecedentes, es un distrito bastante grande, ¿no? Muy disperso, en varios brazos se extiende. Claro, un distrito histórico, eso sí, ¿no? También, y bueno, como está bien la minería actualmente, los precios, un distrito bastante en desarrollo ahora también en algunos casos, ¿no? Y bueno, un distrito al fondo hay que decir de oro y cobre. Tienen minas de todos los índoles, ¿no? Y algunos en conjunto, una paragénesis, ¿no? Y otros solamente por un producto, ¿no? Y si vamos a ver la carta aquí, ¿no? La carta, vamos a ver que tiene dos brazos principalmente, un brazo nortino y un brazo que va al suroeste, ¿no? Y bueno, donde vamos a ver varias ruinas, ya del Google Earth se nota eso, ¿no? Ahora estoy aquí en la entrada, en realidad, de este distrito, ¿no? En la entrada, casi llegando a Domeyko, ¿no? Y aquí está la exfundición, claro, siempre hay una fundición al lado, ¿no? La exfundición Palacio se llama, ahora lo encontré, no es tan fácil, porque claro, este sector fue bastante retrabajado durante la construcción de la Panamericana, y los sospecho ahí usaban como botadero, ¿no? Pero bueno, aquí veamos algo, ¿no? Muy típico de las fundiciones, veamos aquí ladrillos, ¿eh? Ladrillos antiguos que son típicos, ¿no? Y claro, nos dicen, ¿no? Hay sí algo. Vamos a ver aquí, no vamos a mirar mucho de las cosas más modernas de la Panamericana, aquí tuercas, ¿no? De una base de máquina. Las ruinas del distrito Pastos Largos se extienden en un área de 13 por 8 kilómetros. La altura del sitio varía entre 700 a 1150 metros de altitud. La mina más emblemática era la Pastos Largos, que dio nombre al distrito. Pero ya en un primer acercamiento se nota la cantidad enorme de ruinas y sitios intervenidos por la minería histórica. Se puede subdividir 4 sectores del distrito. Primero, el sector de las minas Fresia, Argentina y Pingo en el norte del distrito Pastos Largos. Segundo, par de kilómetros al sur, el sector de las minas Florencia u Guaracha, con una cantidad casi incontable de estructuras históricas. Tercero, donde la mina Pastos Largos, la mina Catalina con varios sitios de menor desarrollo. Cabe mencionar, en la mina Catalina extraen el mineral caolín. El cuarto sector se constituye por las minas San Florencio, San Carlos y San Pablo, para nombrar los más grandes nomás. La mina San Pablo es actualmente activa. Como quinto sector se puede definir el área de la fundición Palacios, ubicado en la entrada principal del distrito. En el mapa oficial de 1945 se menciona el distrito y las subdivisiones se reflejan en los nombres Pastos Largos, Canutillo, El Pingo y Piriña.
Generalmente son minas de tipo vitiforme, aunque se puede observar amplios sectores de alteración hidrotermal. ¿No? Vamos a ver ahí la estructura principal que se nota todavía, típica seguramente son rampas o algo así aquí. Ya vamos a movernos al distrito tal cual. El camino es de Ripio con Calaminas. Algunos 5 kilómetros, ahí se abre un amplio valle y se nota al tiro en todos lados ruinas. Hoy vamos por el brazo hacia el norte, el sector B. La Santa Rosa. La Santa Rosa, según los datos, es una mina de cobre y claro, se ve aquí ya mineralizaciones de cobre, aunque los demás son de oro o de otro índole ahí, ¿no? La Santa Rosa es, por lo menos en la literatura de cobre y bueno, vamos a revisar, ya hay por si acaso, un calor infernal acá hoy día, aunque yo conducí de Copiapó a Vallenar en plena neblina. Y ahora aquí ya un calor que me un poco ya extraña porque estamos en pleno invierno. Bueno, ya estoy en pleno sector minero aquí de la Santa Rosa. Vamos a ver, vamos a revisar, ¿no?, las construcciones, ¿no? Se nota ya la roca es una intrusiva donde estoy, ¿no? Y vamos a revisar que, claro, es el batolito costero, ¿no? La mina Santa Rosa es de cobre y vitiforme. En dos áreas de 350 por 100 metros se ubican 15 estructuras reconocibles. Entonces el sector donde voy ahora igualmente pertenece a la mina Santa Rosa. La veta muestra un rumbo norte 35 west. Es la dirección más común de ese distrito. Cabe mencionar que la mina se ubica justamente en el límite del intrusivo El Pingo y formación Punta de Cobre. De acuerdo a la situación, las rocas muestran un fuerte metamorfismo de contacto. Aquí Santa Rosa. Esta casa con vereda ahí, bastante bien, dos ambientes. Y la típica construcción, ahora con barro reforzado ahí, ¿no? Excelente, ¿no? 1, 2, 3, 4, lo veo al tiro. Latas, ahí, carbón, fuegos, entonces, ¿no? Vamos a ver arriba, a la veta. Vamos a usar el pequeño sendero acá. Ja, hay ahí algo de rocas metamórficas. Estamos entonces directamente en el contacto de la intrusiva que se ve obviamente al otro lado. Vamos andando por ahí. Y aquí definitivamente estamos en el intrusiva, ya, ¿no? Típico diorita, ¿no? No hay otra, entonces estamos justamente en la zona de contacto, por eso la pirofilita ahí, ¿no? Y otros minerales interesantes. Bien, mi tercer sitio hoy día, aquí, algunos, yo creo 500 metros al
norte de la Santa Rosa. Claro, arriba se ve, vi hay algunas estructuras, pero no tanto como se ve ahora en terreno, es impresionante. Otro tema ahora, en todo lado acá ahora, torres de alta tensión, porque aquí está la traza principal de conectividad energética al norte, sur, ¿no?, de Chile, por las plantas solares, ¿no? Pero bueno, un lugar deberían estar ahí, ¿no? No sé por qué no Panamericana, pero bueno, aquí vamos a ver, la primera son varias estructuras ahí de uno por otro, ¿no? Ahí está la primera, ¿no? Vamos a ver, vamos a analizar, y ahí abajo árboles y ya, hay más, ¿no? Hay más, y al frente también, ¿no? Acá hay otra más. Claro, eso hay que analizar, tranquilo, ¿no? Pero vamos a, como primer vistazo, vamos a ver eso. Claro, hay una arriba, ¿no? No, es definitivamente algo minero ahí, ¿no? Ojo, ¿no? Restos de carbón, cerámicas, fierros. Hay un ambiente más arriba. ¿No? Claro, es un patio, ¿no? Y probablemente más para asunto minero. Bueno, una pequeña caja. Ahí está. Olor a higuera. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Eso sí, ¿no? Un ambiente bien particular, casas juntas, ¿no? Caminos entre las casas, una, dos, ¿no? Con un patio seguramente aquí, ¿no? Y el árbol llama atención. Y 2 kilómetros más hacia el norte vamos a llegar a la mina Guaracha o Florencia. Camino un poco malo, pero con el Watts no hay problemas. Ahora aquí ya llegué al sector más grande de minas, de oro, supuestamente aquí, al fin casi de la quebrada, varias estructuras, 10, 20 creo lo conté arriba. Vamos a hacer un recorrido ahora de este sector, ¿no?, que comienza ahí en el west, y ahí vamos a ver más en detalle esta situación acá. Está bien situado encima de un lomo, de un cerrito, digamos, pero encima de la quebrada. Vamos a subir un poquito para ver las primeras estructuras. Claro, eso sí, es otra dimensión. Otro tipo de casas. ¿No? Ahí sí, ¿no? Todo el cerro con estructuras. Más allá más. Vamos a ver eso. Claro, esta casa aquí, vamos a ver más en detalle. Llama atención
tenía una forma de estuco interior, ¿no? Y ahí más de estas estructuras. Eso sí es interesante. Y ahí vemos bien la veta, realmente donde cortaron la veta donde aflora y el túnel. La mina Florencia o Guaracha era una de las minas más grandes del distrito. Todavía se puede detectar más de 20 estructuras en un área de 300 por 150 metros. La altura de la faena es en promedio 870 metros. Las ruinas se distribuyen en 4 subgrupos. Una de las vetas marca un rumbo de norte-west, tiene su entrada principal en el extremo oeste del sector. La otra veta, ubicado más al este, está más alineado al rumbo general de las vetas del sector con norte 30 west. También existen rampas más modernas en el sector. La mina se relaciona con el contacto del plutón El Pingo, datado a 104 a 110 millones de años, con la formación Punta de Cobre. Pero como ya mencionado, la mineralización se encuentra en forma vitiforme. Estamos hablando de eso, se ve bien ahora en la roca muy alterada, de una diorita alterada. Entonces estamos aquí en el batolito, en la intrusiva, ¿no? Pero muy alterada. ¿No? Claro, ¿no? Hay las estructuras más bonitas, más hermosas ahí, ¿no? 2, 3, 4, ¿no? Hay muros bien gruesos y ahí está la veta donde va capaz la mina Florencia acá, ¿no? Y bueno, ahí estoy todavía caminando en las estructuras históricas y ahí donde estoy una maravilla, ¿no? Esta casa con vereda, ¿no? Impresionante, bien hecho, ¿no? Probablemente algo para fundir también, ¿no? Una cocina. Aquí se ve más madera todavía, ¿no? Claro, hay algo de mineral, de cobre, por si acaso, ¿no? Algo es algo. Y ahí las otras vía con un barril para hacer fuego. También algunos. Ahí está la cocina antigua. Vidrios de color, históricos, cerámicas, ¿no? Eso sí, ¿no? Casi todas las vetas productivas se encuentran en sectores de contacto entre formación Punta de Cobre y uno de los plutones. Por ende, se encuentra la formación Punta de Cobre con un fuerte metamorfismo de contacto. En general, las vetas tienen un rumbo norte 30 west, norte 60 west y norte 86 west, pero la dirección más común es la primera, norte 30 west. Las vetas marcan un ancho entre 30 centímetros hasta 1,50 m. Ocasionalmente corresponden a zonas de falla. La mineralización principal es oro-cobre y en parte más west el oro-cobre-fierro.
Bien, amigos de GeoVirtual 2.cl, eso era para hoy. Ojalá en la próxima semana nos vemos de nuevo. Chao, amigos de GeoVirtual 2.cl.